Me criaron para ser el chivo expiatorio de mi familia, y cuando me fui, se derrumbaron. Si te gustan estas historias, suscríbete y deja tu like. Hola. No sé muy bien cómo empezar esto, solo sé que necesito sacarlo. He leído muchas historias acá y siempre pensé, eso me suena demasiado familiar. Me llamo Gabriela, tengo 28 años, vivo en Mendoza, Argentina, y crecí en una familia que durante años me hizo creer que todo lo malo que pasaba era culpa mía. A veces pienso que ni siquiera existo como persona para ellos, solo como una función, la que absorbe todo lo que nadie quiere asumir. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá, y mi hermano menor, Tomás, que ahora tiene 24. Desde afuera, parecíamos normales. Clase media, casa propia, 2 autos, vacaciones todos los veranos, fotos sonrientes en la playa, pero adentro de esas paredes, todo era otra cosa. Mi papá siempre fue muy severo, pero se escudaba en que era exigente porque nos quería ver triunfar. Mi mamá, por otro lado, era más difícil de descifrar. Tenía esta capacidad de hacerte sentir culpable sin levantar la voz, solo con una mirada o con el silencio. Desde que tengo memoria, me cargaron con la responsabilidad emocional de la familia. Si mi hermano lloraba, era porque yo lo había provocado. Si mi papá estaba de mal humor, era porque yo no había hecho bien la tarea o dejé un vaso fuera de lugar. Si mi mamá se encerraba a llorar, era porque yo no la ayudaba lo suficiente en la casa o le había respondido mal. Y yo me lo creí. Me lo tragué todo. Pensaba que de verdad tenía algo roto adentro que arruinaba todo a mi alrededor. La diferencia en el trato con mi hermano era brutal. A él se le permitía todo, gritar, faltar al colegio, romper cosas, hasta contestar con groserías. A mí se me exigía perfección, madurez, obediencia absoluta. Si yo decía que algo me molestaba, me llamaban dramática. Si lloraba, era porque quería llamar la atención. Y cuando empecé a crecer y a cuestionar las cosas, vino la etapa del estás mal de la cabeza, vos inventas cosas, nadie te va a querer con ese carácter. Me costó años entender que eso no era normal. Que lo que yo vivía no era una familia exigente, sino una estructura donde se necesitaba a alguien que absorbiera las frustraciones de todos. Y ese alguien fui yo. Me tomó todavía más tiempo aceptar que no era mi culpa. Que lo que hacían no era amor, aunque lo disfrazaran de eso. Pero no quiero adelantarme. Hay tanto por contar. Esta es solo la punta del iceberg. Si alguien llega a leer esto, gracias. No sabe lo que significa empezar a decir estas cosas en voz alta. Una de las primeras veces que sentí que algo no encajaba fue cuando tenía 10 años. Había hecho un dibujo para un concurso de la escuela y gané. Era un dibujo sobre el cuidado del medio ambiente, con árboles, animales y una ciudad limpia. Me acuerdo que lo hice con tanto entusiasmo, era una de las pocas cosas que realmente me gustaban, dibujar. Cuando le conté a mi mamá que había ganado, me miró de reojo mientras lavaba los platos y dijo, ¿y a tu hermano por qué no lo invitaron también? Él dibuja mejor que vos. Fue como si alguien apretara un botón dentro mío y todo se apagara. A partir de ahí empecé a notar el patrón. Cada vez que yo lograba algo o destacaba en algo, mi mamá encontraba la forma de minimizarlo, ignorarlo o convertirlo en una ofensa hacia Tomás. Como si ser buena en algo fuera una amenaza para él. Como si el amor que ella podía dar tuviera que estar balanceado y yo siempre tuviera que recibir menos, porque ya tenía suficiente. Mi papá ni siquiera lo mencionaba. Y Tomás, bueno, él aprendió rápido. Aprendió que si me hacía quedar mal, ganaba puntos. Que si lloraba diciendo que yo lo molestaba, mamá corría a consolarlo y yo me ganaba una puteada. Recuerdo que en una ocasión mi hermano rompió mi cuaderno de dibujo. Yo tenía uno especial, donde hacía mis bocetos y anotaba ideas. Lo encontré con las hojas arrancadas, rayado con marcador rojo. Le dije a mi mamá llorando y su respuesta fue, bueno, ¿qué haces dejando tus cosas donde él las puede agarrar? Tenés que ser más cuidadosa. Aparte, son solo dibujos, no es para tanto. Ni una palabra a él. Ni una disculpa. Como si yo hubiera provocado la situación por existir. A los 13 empecé a tener ansiedad. Pero claro, nadie lo llamó así. Mi mamá decía que yo era muy nerviosa, que me la pasaba haciendo drama. En las noches tenía dificultad para respirar, el pecho me dolía como si me aplastaran con una piedra, y a veces me despertaba llorando sin saber por qué. Fui a una psicopedagoga del colegio por recomendación de una profesora que notó mi cambio de actitud, y cuando lo comenté en casa, mi papá explotó. ¿Qué carajo les estás diciendo a tus profesoras? Nos estás dejando como una familia de locos. Fue la última vez que pedí ayuda en voz alta durante muchos años. Me convertí en alguien extremadamente silenciosa. Caminaba en puntas de pie en mi propia casa.
Aprendí a predecir el estado de ánimo de todos con solo verles la cara. Evitaba discutir. Me disculpaba por cosas que no había hecho. Y aún así, era imposible no meter la pata. Había días que sentía que, sin importar cuánto me esforzara, siempre estaba condenada a fallar. Como si llevara una marca invisible en la frente que decía, culpable. A los 16, empecé a desarrollar algo parecido a una doble vida. En la escuela, era la alumna aplicada, la que ayudaba a todos con sus tareas, la que se reía en los recreos aunque por dentro sintiera que se me caía el mundo. Mis profesores me adoraban, varias veces me eligieron como delegada o para representar al curso en eventos. Pero apenas sonaba el timbre de salida y me subía al colectivo, todo eso se borraba. Volvía a ser la hija incómoda. La que tenía que dar explicaciones si llegaba 5 minutos tarde, la que recibía reproches por no haber llamado para avisar que estaba bien, la que tenía que soportar los silencios pasivo-agresivos durante la cena. Recuerdo una tarde en particular, cuando volví con una medalla de una competencia de ciencias. Mi papá la vio y dijo, ¿y esto para qué sirve? ¿Te van a pagar más por eso el día de mañana? No sé por qué, pero esa vez me quebré. Le dije que no todos los logros eran por plata, que me había costado mucho. Me arrepentí al segundo. Me gritó que le faltaba el respeto, que me creía más que ellos. Mi mamá no dijo nada. Solo se levantó de la mesa y se fue al cuarto, como siempre. Tomás se rió bajito, disfrutando del espectáculo. Yo me tragué las lágrimas como pude. Ese año fue también el primero en que empecé a pensar seriamente en irme. No huir, sino simplemente no estar más ahí. Soñaba despierta con mudarme a otra ciudad, con estudiar algo lejos, aunque no tuviera claro el cómo. Empecé a guardar parte de la plata que ganaba dando clases particulares de matemáticas y vendiendo mis dibujos por encargo. Eran pequeñas cosas, pero me aferraba a ellas como si fueran un salvavidas. Algo mío, algo que nadie me podía quitar. Lo peor es que, para afuera, mis padres seguían vendiendo la imagen de familia perfecta. La Gaby es un sol, saca las mejores notas, decían en las reuniones familiares. Sonreían, me abrazaban delante de los demás, hacían chistes. Yo respondía con sonrisas mecánicas. Sabía que si decía algo, nadie me iba a creer. ¿Cómo iba a explicar que esas mismas personas que me felicitaban en público eran las que me hacían sentir basura cuando no había testigos? Empecé a escribir un diario en una carpeta escondida debajo del colchón. Era mi único espacio seguro. Ahí volcaba todo, mis pensamientos, mis miedos, lo que me hubiera gustado decirles y no podía. Una vez mi mamá lo encontró. Me lo negó en la cara, pero yo sabía que había leído todo. A los días empezó a decir frases que solo estaban escritas ahí, usándolas como armas, como si quisiera decirme, sé lo que pensás, y por eso tenés que tener más cuidado con lo que decís. Me sentí violada. Desde entonces dejé de escribir, y aprendí que en esa casa, hasta mis pensamientos eran territorio hostil. Cuando cumplí 18, decidí que me iba a ir apenas pudiera. Fue como una promesa silenciosa que me hice a mí misma mientras apagaba las velas. Ese año terminé el secundario con uno de los mejores promedios de la provincia, lo que me permitió conseguir una beca parcial para estudiar diseño gráfico en Córdoba. No era suficiente para cubrir todo, pero entre mis ahorros, una pequeña ayuda de una profesora que me recomendó para un trabajo freelance, y algunas mentiras piadosas a mis padres, logré hacer que funcionara. Cuando les dije que me iba a estudiar a Córdoba, no se lo tomaron bien. Mi mamá se puso a llorar como si le hubiera dicho que me iba a morir. «Nos vas a abandonar», dijo. Mi papá solo me miró con desprecio y murmuró, «Seguro no duras ni un semestre, pero anda, haz lo que quieras». Tomás fingió que no le importaba, pero me miraba raro, como si no entendiera por qué yo tenía ese derecho. Como si, en el fondo, supiera que él no iba a poder escapar nunca de ese lugar. No me despidieron el día que me fui. Cargué mis cosas en un colectivo a las 7 de la mañana y nadie me acompañó a la terminal. Sentí que me moría, pero también que por primera vez estaba respirando aire limpio. La primera noche sola en Córdoba lloré como una nena. De alegría, de miedo, de dolor acumulado. Vivía en una pensión bastante modesta, con otras 4 chicas. Por suerte, todas eran bastante buena onda. Fue la primera vez que me di cuenta de que hablar con otras personas no tenía que ser tenso, que no todo el mundo te esperaba para juzgarte o atacarte. Me costaba relajarme, me costaba confiar, pero poco a poco empecé a reconstruirme. Era como ir desarmando un rompecabezas viejo y dañado para empezar uno nuevo, pieza por pieza. Mis padres no me llamaban, salvo cuando necesitaban algo. Un certificado, una fotocopia, o para decirme que Tomás estaba enfermo y que no les parecía bien que yo estuviera tan lejos sin hacer nada por la familia. Cada vez que recibía una llamada de ellos, el corazón se me aceleraba. Era como volver a tener 10 años,
como si la distancia física no alcanzara para romper el control emocional que todavía tenían sobre mí. Pero ya no era la misma. Empecé a poner límites, aunque me temblara la voz. A veces cortaba directamente las llamadas. A veces respondía con monosílabos. Y con cada pequeño no que lograba decirles, sentía que me acercaba más a ser libre. Pero la verdadera prueba vino el tercer año de carrera, cuando mi hermano apareció en Córdoba, sin avisar, con una mochila y la excusa de que necesitaba estar un tiempo conmigo. No lo había visto en casi 3 años. No sabía qué esperar. Pero lo que ocurrió ese mes cambió mi vida para siempre, y no en el buen sentido. Tomás llegó una tarde lluviosa, sin avisar, sin llamar, sin escribir. Me lo encontré en la puerta del edificio con una cara de cansancio y esa mirada que conocía tan bien, la de víctima profesional. Mamá y papá no me aguantan más, necesitaba irme, dijo, como si eso fuera razón suficiente para aparecer en mi vida así, de golpe, sin preguntar. Tenía 21 en ese momento, y aunque yo ya había aprendido a cuidarme sola, no estaba preparada para volver a lidiar con esa dinámica. Al principio, traté de ser empática. Lo alojé en el sillón cama del departamento que compartía con otra chica que, por suerte, estaba de viaje esa semana. Pensé que serían unos días, tal vez una semana. Me contó que había dejado la universidad, que no conseguía trabajo, que nuestros padres lo presionaban todo el tiempo. Ahora entiendo cómo te sentías vos, me dijo. Por un momento pensé que tal vez estaba cambiando, que la vida le había dado un cachetazo de realidad. Me sentí mal por haber dudado tanto. Me quise convencer de que podía ayudarlo, de que podía hacer por él lo que nadie hizo por mí. Pero me equivoqué. A los pocos días, empezó a comportarse como si el departamento fuera suyo. Dejaba todo tirado, usaba mis cosas sin permiso, se metía en mis espacios, e incluso empezó a hacer comentarios sobre mis dibujos, como si supiera más que yo. No entiendo por qué la gente te paga por esto, dijo una vez, mientras hojeaba uno de mis cuadernos de diseño. Fue como una regresión a mi adolescencia, como si su sola presencia resetease mi autoestima. Cuando le pedí que buscara trabajo o que al menos contribuyera con algo para la comida, se ofendió. Me dijo que yo me creía superior, que siempre había sido egoísta. Me lanzó en la cara todos los discursos que escuché durante años en casa, palabra por palabra. Me di cuenta, con un nudo en el estómago, de que mis padres habían logrado replicarse en él. Que él era el nuevo mensajero de su veneno. No necesitaban llamarme, habían enviado a alguien para seguir el trabajo sucio. Una noche, discutimos fuerte. Me dijo que yo era una desagradecida, que tenía que estar feliz de tener a alguien de la familia cerca. Me gritó que ellos lo habían mandado para que me cuidara, que les preocupaba lo sola que estaba. Me quedé helada. Nunca les di mi dirección. Nunca les conté nada concreto sobre mi vida actual. Sentí que me habían invadido, como si hubieran encontrado una grieta en la muralla que tanto me había costado levantar. Lo eché esa misma noche. Le dije que se fuera, que no podía quedarse más. Me insultó. Me dijo cosas horribles. Pero se fue. Esa fue la última vez que vi a Tomás. Pero no fue el final del problema. A las semanas, mi mamá me llamó llorando, diciendo que yo había dejado a mi hermano, en la calle, que era una monstruosa, que no merecía llamarme hija. Y entonces supe que esto nunca iba a terminar si no hacía algo más radical. Algo que me diera, por fin, la paz que tanto había buscado. Después de esa llamada, estuve 2 días enteros sin salir de la cama. No podía parar de pensar en todo. En cómo siempre volvían, cómo encontraban la manera de hacerme sentir culpable aunque yo no hubiera hecho nada malo. Me conocían demasiado bien. Sabían exactamente qué decir para que dudara de mí misma. Me di cuenta de que no importaba cuánto me alejara físicamente si seguían teniendo ese poder emocional sobre mí. Ese fue el momento en que empecé a considerar cortar todo contacto. No solo alejarme, desaparecer de sus vidas. Al principio me pareció exagerado. ¿Cómo iba a cortar con toda mi familia? ¿Qué tipo de persona hace eso? Pero después me pregunté, ¿qué tipo de familia te destruye así, te usa, te culpa por todo, te manipula? Empecé a leer sobre límites, sobre familias narcisistas, sobre lo que significa el abuso emocional cuando viene de los que supuestamente deben cuidarte. Encontré foros, encontré historias que se parecían demasiado a la mía. Por primera vez sentí que no estaba loca. Que lo que yo viví tenía un nombre, que había otros como yo. Tomé decisiones concretas. Cambié de número de celular. Cerré mi cuenta de Facebook, donde todavía tenía contacto con algunos primos y tíos que siempre hacían de puente con mis padres. Le pedí a mi jefa de trabajo freelance que me comunicara solo por mail. Dejé de compartir mi ubicación, desactivé etiquetas automáticas.
fue como desaparecer sin irme. Una especie de muerte simbólica, pero también un renacimiento. Al principio fue doloroso. Lloraba todas las noches, dudaba de mí misma, me sentía sola. Pero al mismo tiempo, cada día que pasaba sin un mensaje de ellos era un día más que me pertenecía por completo. La reacción no tardó en llegar. Usaron a terceros para intentar alcanzarme. Una prima me escribió por Instagram diciendo que mi mamá estaba enferma, que necesitaba hablar conmigo. Un excompañero del secundario me contactó para decirme que mi hermano estaba muy mal y que yo no tenía corazón. Yo ya había aprendido. Sabía que era el mismo libreto de siempre. La manipulación emocional con un nuevo disfraz. No respondí. Lloré, sí, porque parte de mí seguía esperando una disculpa, una muestra real de cariño. Pero entendí que esa disculpa nunca iba a llegar. Y fue en ese silencio autoimpuesto que empecé a escucharme de verdad. Empecé a ir a terapia, esta vez por mi cuenta. Encontré una psicóloga que no me juzgó, que me ayudó a ver que no estaba rompiendo una familia, me estaba salvando de una. Que amar no es lo mismo que permitir que te destruyan. Empecé a reconectarme con cosas que había abandonado, volví a dibujar solo para mí, empecé un proyecto personal de ilustraciones sobre el trauma y la sanación. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Pero justo cuando creía que el ciclo estaba cerrándose, recibí una carta. Una carta escrita a mano, sin remitente, que me dejó helada apenas la abrí. No era una amenaza. Era algo peor, era un intento de reescribir toda la historia, de hacerme dudar de mi verdad una vez más. La carta era de mi mamá. No la había visto ni oído de ella en meses, y al principio pensé que era solo una carta de disculpas, un último intento de que nos reconociéramos como madre e hija, de que volviera a casa. Pero cuando comencé a leer, todo cambió. El tono de la carta era manipulador, pero disfrazado de amor. Me decía que me extrañaban, que mi corazón ya no era el mismo, y que me había dejado llevar por los consejos equivocados. Pero lo más impactante fue lo que dijo al final: Tomás me dijo que no estás bien, que no te están tratando como te mereces, y que todo esto es culpa de la gente nueva que te rodea. Vuelve, hija. Lo que has hecho no tiene solución, pero nosotros aún podemos ayudarte. La última línea era la más hiriente: no tienes que hacerlo sola, no tienes que seguir huyendo de lo que realmente eres. Al principio no entendí cómo reaccionar. Estaba tan confundida, tan herida. ¿Cómo podían ser tan descarados? ¿Cómo podían hacerme sentir que todo lo que había luchado por construir era solo una fase, un error? Pero, mientras leía una y otra vez las palabras de mi mamá, algo dentro de mí hizo clic. Me di cuenta de que todo lo que decían era un intento de volver a controlarme, de hacerme sentir culpable por haber decidido mi propio camino. Lo peor de todo era que, en algún momento de mi vida, hubiera querido que sus palabras fueran verdad. Que fueran una señal de que podían cambiar, de que me necesitaban. Pero ahora sabía que no. Sabía que no podían cambiar, que yo no era la culpable de sus fallas, de su vacío emocional. Mi primera reacción fue tirarla al suelo, dejarla ahí, y no mirar atrás. Pero luego pensé que tal vez debía contestar. Tal vez debía decirles, por última vez, todo lo que había estado callando. Así que me senté frente a una hoja en blanco, sin saber muy bien qué escribir. Pasaron horas. Al final, me di cuenta de que lo que realmente quería era cerrar este capítulo para siempre, no seguir atrapada en las expectativas de ellos. Y así lo hice, escribí una carta, también a mano, pero esta vez fue para mí. No para ellos. En esa carta les dejé claro que yo ya no era la persona que pensaban que era. Que ya no iba a cargar con sus culpas, ni con su rabia. Les dejé claro que había aprendido a vivir sin su aprobación, que había encontrado mi propia paz lejos de ellos, y que no esperaba ni necesitaba su perdón. No les envié la carta. Nunca la enviaría. Pero me dio una especie de cierre. Fue la última vez que sus voces, aunque escritas, ocuparon espacio en mi vida. A las semanas, recibí un mensaje de texto de mi papá. Tu madre no está bien. Deberías pensar en lo que estás haciendo. No respondí. Porque al final su mensaje no era sobre ella, ni sobre mí. Era sobre el control. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir siendo una pieza en su juego. A veces pienso en lo que sería tener una familia diferente. En cómo habría sido crecer sin tener que vivir a la sombra de esa manipulación constante. Pero luego me doy cuenta de que soy más fuerte de lo que creí posible. Aprendí que, aunque las heridas familiares no se curan de un día para otro, uno puede crear su propia familia. Puede encontrar su tribu. Y aunque el camino ha sido largo y doloroso, cada día que pasa me siento más tranquila con las decisiones que tomé. No me arrepiento de haberme alejado. Pero la historia no terminó ahí.
algo más sucedió que me obligó a enfrentar aún más la realidad de lo que realmente había sido mi familia. Lo que sucedió después fue algo que ni yo misma esperaba. Al principio, pensé que las cosas con mi familia, por fin, estaban comenzando a calmarse. Me había alejado lo suficiente como para sentirme en paz, o al menos para no sentir el peso constante de la culpa. Estaba concentrada en mi carrera, en mis proyectos, en seguir adelante. Pero una mañana, a los 6 meses de haber cortado contacto, recibí una llamada inesperada de la policía. El agente en la línea me dijo que había recibido una denuncia de mis padres. Decían que me había desaparecido, que llevaban meses sin saber de mí y que les preocupaba mi bienestar. Mi mundo se detuvo en ese momento. Pensé que era una broma, pero cuando confirmé la llamada, el agobio me invadió como una ola. ¿Cómo podían hacer algo así? Había dejado claro que no quería contacto con ellos, que no tenía ninguna intención de regresar, y ahora estaban usando la policía como una extensión de su control. El agente, con tono suave, intentó asegurarse de que todo estuviera bien. Solo queremos saber que está bien, señora, dijo. No pude evitar sentirme desbordada. ¿Cómo respondí? Estoy bien. Ya no vivo con mis padres. No he tenido contacto con ellos por mi decisión. Si necesitan saber más, pueden comunicarse conmigo por correo. La respuesta fue breve, pero no sabía si lo que había dicho era suficiente para cerrar el tema. Quería que todo terminara, pero sabía que eso era solo el principio. Esa misma noche, la misma sensación de siempre volvió, el miedo, la culpa, el agobio. Mi mente comenzó a dar vueltas, pensando en lo que mis padres realmente querían al hacer esto. Quizás lo que más me dolió fue darme cuenta de que no era una cuestión de preocupación genuina por mi bienestar. No les importaba si estaba bien o mal. Les importaba que había dejado de ser su propiedad, que ya no podía ser su víctima. Este llamado a la policía fue solo otra forma de dejar claro que no había límites para ellos, que podían invadir mi vida cuando les diera la gana. A pesar de la amenaza implícita, lo que más me impactó fue la sensación de impotencia. Habían cruzado una línea que no se podía deshacer. No era solo que me habían dejado marcada emocionalmente por años de manipulación, ahora estaban dispuestos a involucrar a las autoridades para recuperar lo que habían perdido. En su mente, yo era algo que les pertenecía. Pensaban que su control sobre mí no podía romperse de esa manera. Fue un recordatorio de que la toxicidad familiar no conoce límites, y que el afecto que supuestamente me ofrecían tenía un precio muy alto. Tuve que lidiar con las consecuencias de esa llamada durante semanas. Me volví más cerrada. Más desconfiada. Cada vez que sonaba mi teléfono, sentía un nudo en el estómago. Decidí tomar medidas más drásticas, cambié mi dirección, me di de baja en los registros donde mis padres pudieran encontrarme. Al mismo tiempo, empecé a hacer frente a algo que me había estado evitando, el miedo a ser completamente sola. Vivir fuera de la burbuja de la toxicidad significaba estar sola, sin esa red falsa que siempre intentaron presentarme como familia. Pero me di cuenta de algo importante, no era la soledad la que me aterraba. Era la idea de volver a caer en sus trampas, de volver a ser esa persona que dependía de ellos para existir. Pasaron los meses y la situación con la policía se calmó, pero mi familia nunca dejó de intentar buscarme. Ya no con llamadas o amenazas directas, sino con pequeños movimientos, correos que nunca llegaban, mensajes indirectos a través de conocidos, hasta comentarios en redes sociales. Mi madre publicaba fotos de la familia, frases como «la familia es lo único que importa» y otras indirectas que me dejaban claro que, para ella, nunca había sido suficiente. Pero entonces, algo cambió en mí. Dejé de sentirme como una víctima, como alguien a quien estaban persiguiendo. Finalmente entendí que la verdadera liberación no venía de dejar de huir de ellos, sino de dejar de necesitar su aprobación. Ya no importaba lo que dijeran o hicieran. Yo ya no era su hija. Yo era una mujer adulta que podía construir su vida sin su constante intervención. Con el tiempo, empecé a sentirme más tranquila, más fuerte. La lucha interna fue disminuyendo. De alguna forma, había llegado a un punto en el que ya no sentía ese peso constante de estar siendo observada, juzgada, manipulada. Pero aún así, algo seguía latiendo en mi interior, el miedo de que, en algún momento, mi familia lograra volver a arrastrarme a su mundo de control. Era una paz precaria, como si el terreno bajo mis pies estuviera siempre temblando, esperando el siguiente golpe. Lo que me ayudó a salir de esa incertidumbre fue el apoyo que encontré fuera de mi familia. Empecé a rodearme de amigos que me entendían, que no me exigían ser otra persona. Gente que había vivido experiencias similares o que, al menos, me aceptaba tal como era, con todas mis cicatrices. A través de ellos, entendí que la familia no siempre es sangre, y que había creado una red de apoyo mucho más genuina y sana de lo que jamás imaginé. Con ellos, me sentía finalmente vista y respetada, no por lo que podía darles, sino por lo que era.
Poco después, comencé a hablar abiertamente sobre lo que había vivido, incluso en las redes sociales. A pesar del miedo, a pesar de que pensaba que me iban a juzgar o criticar, me di cuenta de que muchas personas habían pasado por lo mismo. Me compartieron sus historias, sus luchas. Fue como si un peso gigante se deshiciera. Ya no tenía que cargar con la vergüenza de mi familia. Ya no tenía que esconder mi dolor. Me di cuenta de que lo que había vivido no era un secreto que debía proteger, sino una verdad que debía compartir para sanar. Luego de un año de haber cortado todo contacto, un mensaje me llegó. No de mis padres, ni de Tomás. Era de una tía, la hermana de mi mamá, a quien apenas conocía, pero con la que había tenido algunas interacciones cuando era niña. El mensaje decía simplemente, estoy preocupada por ti. Sé que no todo lo que está pasando es tu culpa. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Fue el primer atisbo de empatía real que recibí de un miembro de la familia. No lo sabía en ese momento, pero esa pequeña chispa de comprensión fue lo que me permitió dejar ir finalmente todo el rencor hacia ellos. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que el hecho de que alguien se preocupara por mí no significaba que tuviera que volver al sistema tóxico que había dejado atrás. Al contrario, me permitió perdonarme a mí misma por las decisiones que había tomado. A veces me siento culpable por haberme alejado, por no haber sido la hija perfecta, la hermana perfecta. Pero ahora sé que, al final, lo más importante es ser la persona que yo misma merezco. Y aunque aún hay momentos en los que me siento triste por todo lo que nunca pude experimentar con mi familia, he llegado a comprender que eso no define mi vida. He aprendido a darme a mí misma el amor y la validación que tanto busqué en ellos. Y, por primera vez, me siento completa sin necesidad de su aprobación. Pero la historia no terminó ahí. Aunque ya no dependía de ellos para sentirme validada, había algo más que necesitaba enfrentar, algo que me obligó a tomar una decisión definitiva. A los 2 años de haber cortado por completo con mi familia, recibí una llamada. No era una llamada cualquiera. Era de la misma policía que me había contactado meses atrás, pero esta vez era diferente. La voz al otro lado de la línea me dijo que mi madre había tenido un accidente. No estaba grave, pero sí lo suficiente como para requerir atención médica inmediata. En el fondo, sabía que ese momento iba a llegar. Siempre supe que tarde o temprano, de alguna manera, tendría que enfrentar una situación como esta. Mis padres envejecían, y no iba a ser siempre la hija que desapareció. Mi madre siempre fue mi madre, por más que lo hubiera intentado negar. La decisión de ir o no ir fue un dilema personal. Sentí un torbellino de emociones, el miedo, la culpa, la duda, pero también un extraño sentido de liberación. Ya no era la persona que había sido antes. Ya no era esa hija atrapada en su manipulación. Estaba más centrada, más fuerte, y sobre todo, más capaz de decidir por mí misma sin que sus voces me dominaran. Pero a pesar de todo, la vida sigue siendo la vida, y los lazos familiares, por muy rotos que estén, siempre dejan un eco en el corazón. Decidí ir, pero con condiciones. No iba a ser la hija sumisa que solo iba a servir para reparar las grietas que ellos mismos habían causado. Les pedí, de manera firme, que entendieran que mi presencia no significaba que volvía a ser parte de su dinámica tóxica. No fui con la esperanza de que cambiaran, sino con el objetivo de cerrar un capítulo que había quedado abierto. Llegué al hospital, los vi. Mi madre, con una expresión mezcla de vulnerabilidad y orgullo, me abrazó, aunque sus palabras fueron escasas y vacías, como siempre. Pero lo que más me sorprendió fue mi padre. Al verlo, comprendí que, por primera vez, él estaba viendo a la hija que había dejado de ser su proyecto. Me miró fijamente, y por un momento sentí que él también estaba buscando algo. Tal vez un perdón que nunca pidió, o quizás una forma de comprender lo que había hecho mal. Pero no fue necesario. Ya no me importaba. Estuve allí, en la habitación del hospital, por unas horas. Estuve presente, como un ser humano más que simplemente como un eslabón en su cadena. Cuando me despedí, le di un abrazo a mi madre, pero no le dije, te quiero. En cambio, le dije que esperaba que algún día pudiera entender lo que había pasado entre nosotros. No lo dijo en voz alta, pero me pareció que me lo agradecía en silencio. Y eso fue suficiente. El regreso a mi vida fue mucho más tranquilo de lo que esperaba. Había cerrado ese capítulo sin promesas, sin expectativas. Había hecho lo que creía que debía hacer, por mí misma, sin buscar una reparación que nunca llegaría. Me sentí orgullosa de haber podido tomar la decisión correcta, sin dejarme influir por las antiguas dinámicas de control. Había elegido la paz. Hoy, años después, sigo adelante con mi vida. Mi familia ya no ocupa el espacio que solía tener. He encontrado mi lugar en el mundo, lejos de las sombras de la manipulación y el dolor que ellos representaban. No sé si algún día volveré a hablar con ellos, y no sé si eso me importará.
Lo que sí sé es que el viaje hacia la libertad emocional no ha sido fácil, pero fue el más valioso que pude hacer. Nunca dejé de ser la hija que esperaba algo más de sus padres. Pero aprendí a ser la adulta que yo misma necesitaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente en paz conmigo misma.